Hermano Charango, te agradezco por todo lo que me has dado a mí. No me queda ya nada para pedir en lo personal, pero sí para todos tus hijos, para todos tus hijos. Hermano Charango, te agradezco por todo lo que me has dado a mí. La vida, la vida. La vida. Todo el barrio de La Boca se vuelca en la Bombonera y empiezan a sufrir las hinchadas desde la pitada inicial. Fútbol lleno en la Bombonera. Los tradicionales rivales se enfrentan una vez más ante la hinchada ávida de emoción. En el fútbol se dan instancias muy lindas, aquel que va a la tribuna o a la cancha, como decimos habitualmente. Palabra quechua, cancha. ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Llegabas ahí, te ponías en la tribuna y ya uno estaba canchero y empezaba a ser gracioso y decía cosas, entonces te miraban. Había una hora determinada con mi viejo que me encontraba los domingos y no siempre nos veíamos porque había mucho movimiento de gente, entonces empezábamos con los silbidos. Y yo escuchaba, entonces ya llegó mi viejo, o él escuchaba, ya llegué yo. Y bueno, nos encontrábamos, íbamos, morfábamos un chorizo, qué sé yo. Mi viejo me silbaba con ese silbito respetuoso, como bien chuquisaqueño, decía. Y empezaba, y yo escuchaba en un momento determinado. Y yo era más torpe, entonces llegaba y le decía a mi viejo, Fútbol lleno en la Bombonera. Los tradicionales rivales se enfrentan una vez más ante la hinchada ávida de emoción. Luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Años después, bastantes años después, Mercedes estrena la obra de Misa Criolla que había grabado y en la cual había participado yo. Y además tenía el ingrediente mayor que cantaba también Pavarotti esa noche. O sea que la cancha estaba como de un partido. Producir todo eso es complejo, ¿no? Están los tipos de escenarios, de luces, de sonidos. Habíamos convenido que cuando terminaba el primer tema Mercedes, sobre el mismo aplauso, yo entraba y me acomodaba en un micrófono que estaba a la derecha de ella. Y entonces
supuesto era que el momento de la entrada y que ya me había acomodado había una luz. Y lo que muchas veces pasa, olvidáranse de la luz. Entonces, Poncho negro, yo negro, por más que me reía no se veía la sonrisa. Y no venía la luz, digo, más, sí, yo arranco. Entonces, arranco a tocar. La hinchada aplaudió al sonido, ¿no? Al sonido del instrumento. La hinchada aplaudió. Ese era como un reconocimiento al instrumento, a su música, y en este caso a uno de sus tantos representantes, ¿no? Uno es un continuador de alguna otra cosa, seguramente, ¿no? Indudablemente, la época del gran furor en Argentina fue alrededor de los años 60. A la música criolla, nativa, se incorporaba una forma distinta a lo que ya hacía tiempo largo nos venía entregando Don Atahualpa, entre otros. Pero la poesía en sí, con esa semántica, con esa forma de describir, indudablemente la dieron la gente, particularmente de Salta. El fuego es un viejo amigo del hombre. Sus llamas, esa mariposa. Eran nuevas propuestas. Yo diría que eran otros poetas. Es que hubo muy buenos letristas. Manuel J. Castilla, el Cuchi Leguizamón, Jaime Dávalos. El fuego es un viejo amigo. La gente de Salta. Sus llamas, esa mariposa fugitiva. Y la guitarra y la figura consular así de Eduardo Falú, que además proponía una guitarra criolla, pero con algo ya de académico. En esos años 60, a las voces de esta poesía se le agregan dos grupos que fueron, pienso yo, determinantes, que eran los fronterizos y los chalchaleros. El canto del chalchalero, la siesta del airemo. Inmediatamente lo que se llaman empresas, vieron el negocio, vieron el filón, que hizo que estos muchachos que cantaban tan bien pudieran llegar aquí. Y ahí inmediatamente llegar acá a Buenos Aires, que decía la radio. Llegar a la radio era el país entero te escuchaba. ¿Qué conjunto es? Es el nuevo plan de producción en marcha. Renovarse es vivir.
radio, era mucho más que la televisión. La gente paraba toda la actividad y el país entero te escuchaba. Sentíamos una alegría muy grande por la afluencia de la gente. Y fue muy hermoso poder participar de ello, ¿no? Y emerge con todo esto una canción. El cóndor pasa. Una canción que en algún momento logra estar por encima de los éxitos de los Beatles en ese momento, que era ya decir... Entonces había Cóndor Pasa por todos lados, ¿no? Había un campeonato mundial de Cóndor Pasas. L'amore come un condor scenderà, il mio cuore colpirà, poi se ne andrà. La luna nel deserto fiorirà, tu verrai. A nosotros nos costó bastante reconocer que había una música criolla, autóctona, que podía ser interpretada con nobleza y buscándole toda esta esencia. El factor determinante, como siempre, es la gente. Cuando la gente despierta esa conciencia, ¿no? Y que nunca es tarde, despierta y dice, esto me representa de alguna manera. Deuda interna, la película de Deuda interna que se filmó allá en Jujuy, sobre un libro que había escrito Fortunato Ramos, que es uno de los que integran aquí el elenco junto a Leopoldo Abán, bueno, en fin, toda gente del lugar, ¿no?
Hicieron un trabajo que para el momento fue, además de las bondades, de la calidad, de la excelencia, era muy emotivo. Toda gente del lugar. Para mí me produce una gran alegría verlos allí, a todos los personajes que hay, porque son gente de mi vida, hombres a quienes vivo y con los que transito y con los que desde hace muchos años venimos haciendo propuestas, trabajos. Jujuy, gente de mi vida. Conocí allí, siendo muy joven, a Miguel Ángel Pereira, joven inquieto, talentoso y además con la necesidad de graficar de alguna manera los hechos de su país, de su tierra, ya que él es jujeño. Yo no es que haya hecho la música, y se lo puntualicé muy bien a Miguel Ángel, sino que decía que había hecho una ambientación musical. Lo que sí tenía e insistía, como insisto en muchas cosas hoy, que tuvieran color y propiedad nuestra, que no estuvieran las ambientaciones de las grandes orquestas, que tuvieran color y propiedad nuestra. Y creo que no estuvo desacertado. Es una verdadera fortuna esto de poderle cantar abierta y libremente a la tierra querida, la Argentina. Las dos películas que me tocó participar de Argentinísima fueron muy felices. Argentinísima 1 se grababa allá en la Puna de Antofagasta. De esto hace unos cuantos años, ya no menos de 30. Yo recuerdo un pequeño agregado, ¿no? Estaba yo allí en Alemania, en una de las ocasiones que pasaron el film. Y al día siguiente, bueno, con todas las personas que habían visto la película, destacaban notablemente la participación de Ramona Galarza con la música del Litoral. Clavado muy hondo en la historia correntina. Cosa que a mí me produjo una alegría, una satisfacción, ¿no? De saber que hay música de distintos ritmos nuestras, porque se habla mucho de Mercedes, se habló mucho que es como corresponde, de Yupanqui, de La Misa, en fin, de muchos de nosotros, de Falú, pero de Dino Saluzzi, el gran y excepcional músico. Pero curiosamente apareció allá
que el rescate, digamos, la cosa que más había gustado era lo de Ramona Galarza. De Caacatí a Murucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, cantando bajito, pronto he de llegar. Lararay, lararay, cantando bajito, pronto he de llegar. Comadre, permiso. Sí, a ver si todo sigue de acuerdo a las indicaciones que les di. Qué mentiroso, ¿no? Bueno, hoy en esta casa el menú es sopa de maní y después el plato que es, digamos, principal, el picante de pollo y un poquito de vino. Canilla libre el vino, por los picantes, ¿no? Lo que tienen estos platos es que se necesitan varias ollas, ¿no? Se separan, se cocinan por separado. No es una versión más o menos puchero que con 2 ollas o a lo sumo 3 tenés todo, sino que el arroz va por un lado, el pollo va por otro lado, el chuño, que es esa papa deshidratada, características de la parte alta, exquisita. Y estos picantes son inspiradores. Bueno, sopa de maní, papá. ¿Quién ha hecho esta sopa? Los aromas que habían en mi casa sobre las comidas seguramente que difieren a los aromas de una familia que son alemanes o italianos. Y vamos a empezar por el cochabambino, por el boliviano. Yo me muero por estar escuchando la lengua, los olores, toda esa cosa que me traiga un poco la niñez, la adolescencia. Y las comidas tiene mucho de esto que yo comento. Y había habido una sudestada como esta. Y se siente una tremenda emoción acompañada por una cantidad de amigotes que están en esos instantes, ¿no? Creo que si volviera a nacer haría exactamente lo mismo, el mismo recorrido, el mismo. Cuando uno llega, no al final, pero ya, digamos, a esta altura, queda simplemente decirle gracias a la Pacha que nos puede brindar estos momentos, gracias a esta vida que nos brinda esto. Salud. 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 Salud, papá. Por ese motivo yo me alegro que estemos en casa en una de las mesas que tantos brindis hemos hecho. Salud. Salud.